Desde que tengo uso de razón, siempre tuve la misma personalidad. Durante años creí que simplemente yo era así. Era siempre la que cedía, la que intentaba evitar conflictos y terminaba entendiendo a todos. Si de repente había una sola cosa y la teníamos que disputar entre mi hermana y yo, ni se discutía. Yo la cedía porque no quería el conflicto, además de que siempre veía que la actitud de la otra persona era como muy decidida, era como, bueno, vamos a ver quién se lo queda. Y para ahorrarme todo eso, simplemente yo decía, ya está, todo tuyo. Me acuerdo una vez que ya de mucho más grande habíamos ido a una tienda a ver ropa con una amiga y yo estaba mirando, no una prenda que me gustaba mucho, y ella estaba viendo otras cosas. La cosa es que se acerca y se pone a ver ahí como lo mismo que yo y me dice, me encanta, me lo quiero llevar, no sé qué. Y por alguna razón, a mí no me salía la voz para decirle, no, la verdad es que yo lo estaba viendo primero o que yo lo quiero, no sé qué. Simplemente me callaba y le decía, bueno, sí, está lindo, llévatelo. Y honestamente, cada vez que yo tenía esa actitud de ceder, no era que me sentía feliz o que estaba conforme con la decisión. La verdad es que por adentro me hervía la sangre, me daba una rabia, hasta llegaba a sentir calor, pero no entiendo por qué nunca podía exteriorizar ese sentimiento, no encontraba la forma de gestionar esas emociones o canalizarlas y simplemente me la aguantaba, masticaba, tragaba y a seguir adelante. Era como que siempre trataba de ser empática y comprensiva con los demás. Claramente nunca se me dio por cambiar esa personalidad. Continué siendo así a lo largo de los años y eso se fue fortaleciendo mucho más. Hice de ese rasgo o de esa conducta una identidad con la cual me identificaba. Y a medida que pasan los años y uno crece, es todavía más difícil modificar ciertos aspectos, primero porque llevas toda tu vida actuando así y realmente requiere una toma de conciencia muy grande identificar ciertos patrones para que uno se proponga recién a cambiarlos. Hay una parte en el libro de Joe Dispenza que se menciona esto, hace mención a un grupo de amigas en donde cada una de ellas ocupa un rol. Y existe una que es como la persona que siempre tiene problemas, la que siempre está triste, la personalidad depre del grupo. Y claro, como cada una de ellas tiene una identificación y ocupa un rol dentro de ese grupo, tiene que ser leal a eso. El tema es que de repente esta persona tiene una toma de conciencia y empieza a trabajar mucho sobre sí misma porque se siente básicamente cansada de ser una persona triste. Empieza a trabajar y todo empieza a mejorar, entonces de repente falla a esa lealtad y su grupo de amigas empieza a cuestionar, como de repente le comienzan a decir, ¿qué te pasó? Estás muy cambiada, ya no sos la misma de antes, etcétera, etcétera. Es por eso que también tememos a los cambios y tememos a cambiar aquellas conductas que venimos ejecutando hace años, porque tememos perder esa personalidad, esa identificación con la cual también todos nos reconocen. Es normal, natural y humano que le temamos a lo desconocido y que le temamos a los cambios. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿realmente uno nace con esa personalidad, con ese temperamento, o eso se va formando a lo largo de nuestra vida y por ciertas, van a pasar todos los camiones hoy, por ciertas experiencias que nos toca vivir y por cómo se relacionan las demás personas de nuestro entorno con nosotros? Cuando estaba buscando qué es eso que nos hace actuar de cierta manera, me surgió la palabra temperamento. Y casualmente el otro día vinieron unos amigos a casa y de la nada en una conversación comenzaron a preguntarnos eh, si nosotros éramos el alma de la fiesta o no, si nos identificábamos con una personalidad de líder o no, etcétera. A lo que, bueno, nosotros los cuestionamos por qué nos estaban haciendo esas preguntas y nos comentan que habían estado leyendo acerca de la teoría de los temperamentos. Resulta que cuando a mí me surge esta respuesta en internet, que lo que yo intentaba definir era el temperamento y no precisamente la personalidad, escribo en Google temperamento, así, para ver qué me salía. Y lo primero que me aparece es este mismo video en donde hablaba de los 4 temperamentos. Claramente esta no es una teoría científica, pero según la misma, existen 4 tipos de temperamentos: el flemático,
el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Por supuesto, cada uno de ellos con sus respectivas características. Al leerlos, inmediatamente me identifico con el temperamento melancólico. Es reflexivo, analítico y sensible, también es profundo, tiende demasiado a profundizar las cosas, a su vez es observador y muy exigente consigo mismo. Tiende a darle demasiadas vueltas a las cosas, así como yo que me tardo 1000 años en ejecutar una cierta idea, incluso a veces ni siquiera llego a hacerlo. Bueno, si uno lee acerca de esta teoría, claramente las personas no tenemos un solo tipo de temperamento, sino podemos tener una combinación de ambos, ya que el flemático también se refiere a una persona que intenta evitar los conflictos, que prefiere que prime la armonía y claramente también me identifico con eso. Así que digamos que el melancólico sería como mi temperamento principal y el flemático mi temperamento secundario. Ahora, desde que yo empecé a cuestionarme las cosas, realmente comencé a preguntarme cuánto de todo eso que yo era realmente mío y había venido como insertado en mi chip y cuánto de eso yo había aprendido. Y siento que esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, sobre todo si hay algunos rasgos o características de tu personalidad que no te hacen sentir cómodo o te hacen tener ciertos conflictos que de verdad quisieras evitar. Si, por ejemplo, sos una persona impulsiva que tiene ciertas reacciones de las cuales después se arrepiente, siento que deberías preguntarte por qué me cuesta tanto modificar esta conducta. Ahora, volviendo a mi caso, lo que yo siempre me pregunté es por qué me cuesta tanto priorizarme, porque muchas, infinidad de veces en mi vida puse delante a otras personas antes que a mí misma. Prioricé el bienestar de otras personas antes que el propio. Siento que hay muchas posibilidades de que una gran parte de nuestra personalidad la hayamos construido solo para poder adaptarnos a nuestro entorno. Bueno, pese a que yo haya tomado conciencia y haya decidido cómo quiero empezar a ser, cómo quería empezar a actuar, eso no quiere decir que anulé todo lo que era. Mi personalidad sigue siendo empática, considerada y atenta con los demás. Pero hoy entiendo que muchas de esas cosas que yo identificaba como mi personalidad, en realidad eran formas que había aprendido para encajar, para ser querida o para evitar conflictos. En definitiva, lo que me llevó a mí a tener esta conclusión fue cuestionarme, empezar a preguntarme. En mi caso, como ya dije, preguntarme por qué me costaba tanto priorizarme. En tu caso puede ser otra cosa. Cuestionate aquel rasgo de tu personalidad, como dije antes, que no te hace sentir tan bien. Y si quieres, me lo puedes dejar en los comentarios y lo vamos analizando juntos. Soy Euge y en este espacio te comparto las reflexiones que me ayudaron a mí a cuestionarme, conocerme y convertirme en la protagonista de mi vida. Si estás en el mismo camino, te invito a sumarte a mi canal, suscríbete y dale like a mi video.